La interfaz de control de usuario o UCI provee los medios para que un usuario final controle parte del diseño de QSIS a través de un dispositivo en red, como puede ser un touchscreen de QSIS, una PC con Windows o un dispositivo iOS. La elección es tuya, así como la cantidad de controles que deseas que el usuario tenga a la mano. Por cierto, no olvides que la creatividad que uses en el diseño de tu UCI ayudará a mejorar la experiencia de usuario. No te preocupes, no requieres experiencia en programación para hacer una UCI. Puedes construir una UCI muy completa con solo arrastrar cualquier elemento de control de QSIS desde el esquemático hacia el editor de UCI. Por suerte, no necesitas aprender una plataforma nueva para crear una UCI y no necesitas hardware de control adicional para correr las mismas. Todo lo que se requiere es añadir una licencia de uso de UCI en tu procesador, que es conocida como licencia de UCI Deployment. Esta te permite desplegar tus UCIs en cualquier dispositivo. En este video veremos los pasos esenciales para crear y editar las propiedades básicas de una UCI. Nuestro primer paso es abrir el editor de UCI navegando en el panel izquierdo. Lo primero que verás es que ya cuenta con una UCI nombrada Inventory Status o estado del inventario, la cual muestra el estado de cualquier equipo en el diseño. Estas están clasificadas por la ubicación brindada en las propiedades. Esta UCI no se puede quitar, renombrar o editar. Esta pantalla es lo que llamamos el editor de UCI. La interfaz de UCI ha reemplazado nuestra página principal de esquemático y podrás ver un nuevo panel lateral que enlista todas las páginas, capas y objetos que están en esta UCI. Hablaremos de estos en un minuto. Primero, vamos a crear una nueva UCI presionando este icono de más en el panel lateral. Ahora tenemos una UCI vacía con una página en blanco dentro de ella. Podemos añadir casi cualquier control desde nuestro diseño hacia este espacio en blanco en el UCI, así como una variedad de imágenes externas. Para añadir un control, solo abre el panel de control del componente. Selecciona los controles que quieres y cópialos y pégalos en la ventana del UCI. Yo usé los atajos de Control C y Control V, pero puedes usar el menú desplegable con clic derecho para seleccionar copiar y pegar. De manera alterna, puedes arrastrar estos controles hasta la pestaña superior con el nombre de su UCI, para después soltarlos en su diseño. O, esto es lo que normalmente yo hago, puedes desacoplar la ventana de la UCI arrastrando su pestaña fuera de la pantalla principal. O puedes mover la ventana a un segundo monitor, o puedes dividir la pantalla soltando el botón del mouse en estos 4 iconos de división de pantalla. Al dividir tu pantalla, se hace mucho más fácil el arrastrar controles desde el esquemático al UCI. Pero antes de añadir muchas cosas a tu UCI, debes estar seguro de que tu panel tiene el tamaño adecuado para el dispositivo. Si seleccionas el nombre de tu UCI y vas a las propiedades, puedes elegir el tamaño del panel dentro de las opciones disponibles. Una vez hecha esta selección, las dimensiones del editor de UCI se ajustarán automáticamente al dispositivo nuevo. Esto cambiará el tamaño del lienzo, pero no escalará ninguno de los objetos. Así que asegúrate de hacer esto antes o terminarás reorganizando todos los elementos de la UCI para ajustarlas al tamaño, si es que la construiste en un dispositivo incorrecto. Hay una variedad de controles touchscreen de QSC en esta lista, así como iPhones, iPads y opciones de relación de aspecto genérico para mostrar en una PC en la red. Para algunos de estos dispositivos, asegúrate de especificar si deseas trabajar en modo horizontal o landscape o vertical portrait. En la mayoría de los UCIs, no podrás colocar todos los controles que deseas en una sola pantalla. Así que vamos a añadir una página nueva a tu UCI, presionando el botón de más en la parte inferior y seleccionando Add Page o Añadir página. Ahora tenemos una página nueva y podemos añadir más contenido en ella. Ahora tu UCI tiene muchas páginas, así que necesitarás decidir cómo quieres que el usuario navegue entre ellas. Por defecto, las pestañas de navegación se añaden a un costado. Puedes personalizar algunas propiedades básicas de estas páginas aquí a la derecha. Puedes cambiar el título o title para renombrar la página. Puedes seleccionar un icono que aparecerá en la pestaña de la página
y puedes seleccionar un color de relleno, el cual será usado tanto para el fondo de la página como para la pestaña. Puedes ajustar también la profundidad de esta pestaña. Para personalizar más estas pestañas, vamos a seleccionar la UCI y a ajustar sus propiedades. Puedes cambiar su ubicación y fijar la barra de navegación a la izquierda, derecha, abajo o arriba. También puedes cambiar la letra y añadir un borde o stroke colorido en estos campos de aquí. Sin embargo, si no te gusta ninguna de estas opciones, hay otras formas de permitir al usuario la navegación entre páginas. Realmente, el usuario puede navegar entre páginas deslizando la pantalla a la izquierda o a la derecha, en lugar de usar botones de navegación. En este caso, deberíamos de cambiar la ubicación de las pestañas a None o ninguna, ya que no las vamos a usar. Por otra parte, puedes deshabilitar la habilidad de deslizar buscando la propiedad de Swipe Disabled y activándola. Ahora tenemos una UCI sin pestañas de navegación o posibilidad de deslizar. Sin embargo, esto puede ser exactamente lo que quieres. Verás, una cosa importante a tener en cuenta cuando se usan las pestañas de navegación o el método de deslizar es que esto le da acceso al usuario a todas las páginas de la UCI. Pero digamos que tienes una página de mantenimiento que no quieres que los usuarios vean, o tal vez tienes una gran cantidad de páginas y quieres personalizar la interacción entre ellas. En ese caso, vamos a usar los botones de navegación. Encontrarás estos en la sección de diseño o layout, en la librería del esquemático, en la carpeta de UCI. El botón de navegación puede colocarse en cualquier parte de la UCI y puedes cambiar su apariencia como cualquier otro botón. La propiedad que necesitas ajustar es cuál página quieres abrir cuando se presiona. Esto te permite crear tu propia sección de navegación personalizada y limitar la navegación del usuario basado en las opciones que tú le quieres presentar. También vale la pena señalar que puedes escribir cualquier etiqueta en estos botones de navegación, mientras que las pestañas de navegación solo mostrarán el nombre real de la página. Hay algunas propiedades aquí que debemos de mencionar, como la propiedad de habilitar deslizamiento en botones o Enable Button Swipe. Esta propiedad te permite activar varios botones sin levantar el dedo de la pantalla. Imagina una interfaz de voceo donde tienes que seleccionar varias zonas para tu mensaje. Si la función de Button Swipe está deshabilitada, entonces tendrás que seleccionar cada zona una por una. Pero si Button Swipe está habilitado, puedes hacer un barrido continuo y cada botón que toques en el camino será seleccionado. Veamos también la propiedad de Private o privado. Cuando hablemos acerca de desplegar estas UCIs en otro video, aprenderás que en un dispositivo Windows o iOS puedes seleccionar manualmente la UCI de entre todas las que están disponibles en la red. Si quieres excluir una UCI en particular de esta lista, entonces activas la opción de Private. Esto significa que la UCI puede ser desplegada solo por el touchscreen QSC a la que sea asignada. Esto no es lo mismo que restringir el acceso a algún usuario en específico. Si deseas que se solicite una clave de acceso para un usuario en una UCI, esto se debe hacer con la herramienta del administrador. Navega a la pestaña de User Control Interfaces y selecciona la UCI que deseas proteger. Habilita el botón de Require User Logon o solicita inicio de sesión de usuario y la UCI mostrará un teclado en la pantalla en lugar de la UCI. El usuario debe ingresar su número PIN tal y como se configuró en la lista de usuario, si es que desea acceder a la UCI. Para salir, debes colocar un botón de hacer Log Off encontrado en el folder de Layout UCI. Algunas cosas más, ya que estamos en esta sección. El botón Clean Screen o Limpiar pantalla deshabilitará la UCI por 30 segundos, permitiéndote limpiar físicamente la pantalla. Y el botón URL permite especificar una dirección de red. Al presionar este botón, se mostrará el navegador de red nativo y cargará su enlace. Esto, obviamente, solo está disponible en una tablet o PC con acceso a Internet, no en un touchscreen de QSC. Y esto es el diseño estructural básico de cómo añadir UCIs y ajustar sus propiedades y navegación. Tómate un descanso rápido si lo deseas y en los siguientes videos veremos cómo puedes personalizar la apariencia y cómo cargar el diseño a un touchscreen. Hasta la próxima.